¿Y si el sonido de un tren no fuera una despedida, sino una prueba? En un pueblo donde los sueños esperan entre polvo y silencios, un hombre se va para salvarlo todo, y lo pierde casi todo en el camino. Amor, culpa, promesas rotas, y una verdad que llega tarde. Esta no es una historia de triunfos, sino de regresar sin nada, excepto lo esencial, porque a veces, huir parece valentía, hasta que descubres que volver también lo es. Bienvenidos a Puentes del Corazón. El silbido del tren cortaba la madrugada como un lamento antiguo, largo y profundo, que despertaba incluso a quienes ya estaban acostumbrados a vivir con poco sueño y muchas preocupaciones. En San Jacinto, aquel sonido no anunciaba solo salidas y llegadas, anunciaba decisiones que cambiaban destinos. El polvo del camino principal todavía dormía cuando el tren pasaba, levantando un viento seco que parecía llevarse consigo los pensamientos de todo el pueblo. Allí, los sueños no morían, simplemente se quedaban esperando, atrapados entre casas de adobe y promesas a medio cumplir. Efraín escuchaba ese silbido cada mañana desde niño. Al principio le parecía lejano, ajeno, como si perteneciera a otro mundo. Pero con los años, el sonido empezó a quedarse dentro de él, instalándose en el pecho como una pregunta sin respuesta. A sus 26 años, trabajaba como cargador en el mercado municipal, levantando sacos de papas, cajas de fruta y bultos que pesaban más de lo que su espalda podía soportar. Sus manos estaban curtidas, sus uñas siempre manchadas de tierra, y su rostro llevaba un cansancio que no correspondía a su edad. Vivía con su padre don Mateo, un hombre fuerte en el pasado, ahora vencido por una enfermedad que lo iba apagando poco a poco. Cada tos del viejo era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando, no solo para él, sino para todo lo que Efraín había imaginado alguna vez. Las medicinas eran caras, el dinero nunca alcanzaba, y las deudas crecían como maleza después de la lluvia. Aún así, Efraín se obligaba a sonreír frente a su padre, fingiendo que todo estaba bajo control, aunque por dentro sentía que el suelo se abría lentamente bajo sus pies. Las tardes eran distintas. Cuando el sol comenzaba a bajar y el calor cedía, Efraín encontraba un respiro. Caminaba hasta la escuelita del pueblo, donde Lucía solía quedarse más tiempo del necesario, ordenando cuadernos, limpiando el pizarrón o simplemente sentándose a leer. Lucía era maestra rural, de voz suave y mirada firme. Enseñaba a los niños a leer con cuadernos gastados, libros donados, y una paciencia que parecía no agotarse nunca. Para ella, cada palabra aprendida era una pequeña victoria contra el abandono. Entre Efraín y Lucía, no había grandes declaraciones ni promesas exageradas. Se sentaban juntos en la banquita de madera frente a la escuela, y hablaban de cosas simples del clima, de los niños, del mercado del pueblo. Hablaban de quedarse, de arreglar la casa, de pintar la escuela, de tener una vida tranquila. No hablaban de riquezas, porque ninguno las conocía. Lo que compartían era algo más frágil, y al mismo tiempo, más profundo, la idea de un futuro construido con constancia y cariño. Pero el equilibrio era frágil. Una noche, la tos de don Mateo se volvió más fuerte, más prolongada. El médico fue claro y cruel en su honestidad. El tratamiento debía cambiar, y eso significaba más gastos. Efraín salió de la consulta con la cabeza baja y el corazón acelerado. Caminó sin rumbo por el pueblo hasta que, casi sin darse cuenta, llegó a las vías del tren. Allí entendió lo que llevaba semanas evitando pensar. El norte ya no era solo un rumor ni una historia ajena. Era una posibilidad real, urgente, dolorosa. La decisión no fue rápida ni fácil. Efraín pasó noches enteras sin dormir, escuchando la respiración cansada de su padre y mirando el techo oscuro. Pensaba en Lucía, en la escuela, en el banco de madera. Pensaba en el tren. Cuando por fin habló con ella, no adornó sus palabras. Le dijo la verdad, con la voz quebrada y las manos temblando. «Tengo que irme», confesó. «No para hacerme rico, solo para no quedarme sin hacer nada». Lucía lo escuchó en silencio. No hubo reproches ni escenas dramáticas, solo un dolor contenido, profundo. Al día siguiente, antes del amanecer, caminó con él hasta la estación. El cielo comenzaba a aclarar, y el pueblo parecía contener la respiración. Lucía sacó de su bolso un libro pequeño, con las páginas subrayadas y una dedicatoria escrita a mano. «Regresa siendo tú». Efraín la abrazó con fuerza, como si quisiera memorizarla. Cuando el tren partió, el silbido volvió a sonar, más fuerte que nunca. San Jacinto quedó atrás, envuelto en polvo y silencio. Y mientras el tren avanzaba,
Efraín no sabía si estaba dejando su vida o yendo a buscarla. La ciudad del norte no se presentaba, no decía su nombre ni pedía permiso, simplemente se imponía. Era un mapa de calles interminables, edificios sin historia y fábricas que respiraban humo incluso de noche. Allí, las personas no eran personas, eran turnos, números, manos que cumplían funciones y luego desaparecían. Efraín lo entendió desde el primer día, cuando nadie le preguntó de dónde venía ni qué había dejado atrás. Solo le preguntaron si podía empezar de inmediato. Comenzó en una cocina, lavando platos durante 12 horas seguidas. El vapor le quemaba el rostro, y el ruido de los metales chocando no le permitía pensar. Después vino la bodega, cargando cajas hasta que los brazos le temblaban solos. Más tarde, la obra donde el cemento se metía en los pulmones, y el frío se colaba por los huesos. Efraín aprendió a no levantar la mirada, a no hacer preguntas, a no llamar la atención. Dormía poco, comía rápido y hablaba menos. La ciudad no premiaba el esfuerzo, solo lo exigía. Las noches eran lo peor. En el cuarto que compartía con otros 6 hombres, el silencio no era descanso, era peso. Cada quien cargaba su propia historia, pero nadie la contaba. Efraín sacaba el libro que Lucía le había regalado, y lo abría sin leer realmente. A veces escribía una carta, 2 líneas torcidas, y luego la rompía. ¿Qué podía decirle? Que estaba bien sería mentira, que estaba mal la preocuparía. Así, el silencio empezó a ocupar el lugar de su voz, y poco a poco, también el lugar de Lucía. El tiempo en la ciudad no se medía en días, sino en cansancio. Un mes parecía un año, una vida entera. Fue en uno de esos días iguales que conoció a Rubén, un hombre mayor, de sonrisa fácil y palabras rápidas. Trabajaban juntos en la bodega. Rubén parecía distinto, mejor vestido, menos agotado. No cargaba tantas cajas, pero siempre tenía efectivo en el bolsillo. Aquí el que solo trabaja, solo sobrevive, le dijo una noche, mientras fumaban a escondidas, pero el que mueve el dinero, ese sí avanza. Efraín no respondió, había aprendido a desconfiar de las frases bonitas, pero Rubén no insistió de inmediato, esperó, observó. Unos días después volvió al tema, con calma, casi como un consejo de hermano mayor. Le habló de un negocio seguro, de contactos, de invertir poco para ganar más. No prometía riquezas, prometía alivio. No hubo engaño directo, solo palabras bien colocadas en el momento exacto. Efraín pensó en su padre, en las medicinas, en el libro con la dedicatoria. Pensó en volver antes, en no alargar la ausencia. Pensó demasiado, y decidió mal. Entregó lo poco que había logrado ahorrar, convencido de que era un riesgo necesario. No firmó nada, no preguntó mucho. La esperanza entendió demasiado tarde. También puede ser peligrosa. El negocio nunca empezó. Rubén dejó de aparecer. Las llamadas no entraban. Las respuestas se diluyeron como humo. Efraín sintió el golpe seco de la realidad cuando abrió su mochila y comprendió que estaba otra vez en cero. Sin dinero, sin plan, sin fuerzas. Pero la ciudad todavía no había terminado con él. La redada ocurrió al amanecer. Sirenas, gritos, pasos apresurados. Efraín estaba en la obra cuando todo se volvió caos. No tuvo tiempo de correr. No tenía papeles. Nunca los tuvo. En cuestión de horas lo perdió todo. El trabajo, el cuarto, los pocos ahorros que guardaba bajo el colchón. Quedó solo, sentado en una banca fría, con una bolsa de plástico y la mirada vacía. Esa noche pensó en no volver. Por primera vez, la idea fue clara y dolorosa. ¿Volver para qué? ¿Con qué cara? Había fallado. No había enviado dinero. No había cumplido. El tren, que antes simbolizaba esperanza, ahora parecía un juicio. El silencio se hizo costumbre. Lucía comenzó a desdibujarse, no por falta de amor, sino por miedo. El giro llegó cuando menos lo esperaba. En un refugio improvisado, mientras hacía fila para recibir comida, escuchó su nombre. Alzó la mirada y se encontró con don Ernesto, un antiguo comerciante de San Jacinto, que había emigrado años atrás. El hombre lo reconoció de inmediato. «Tu padre», dijo, dudando. «Lo siento, muchacho». La noticia cayó como un golpe final. Don Mateo había muerto hacía semanas. Nadie se lo había dicho. Nadie había podido encontrarlo. Efraín sintió que el aire desaparecía. En ese instante entendió que ya no huía solo del fracaso, sino del dolor. Y fue entonces, con todo perdido, cuando comprendió algo esencial. No volver también era una forma de desaparecer.
El silencio ya no protegía a Lucía. La estaba perdiendo sin decir adiós. La ciudad seguía sin mirarlo, pero Efraín por primera vez se miró a sí mismo y supo que el punto crucial había llegado. Volver ya no era una opción cómoda, era una necesidad. Lucía seguía enseñando cada mañana como si nada hubiera cambiado. Llegaba temprano a la escuela, abría las ventanas para que entrara el aire tibio del campo y acomodaba los cuadernos gastados sobre los pupitres. Su voz conservaba la misma calma, la misma paciencia. Los niños aprendían a leer sin notar que, detrás de cada palabra, ella sostenía un silencio que ya no dolía como antes, sino que pesaba. Hacía meses que no esperaba cartas, no porque hubiera dejado de amar, sino porque el corazón también se cansa de estirarse sin respuesta. En San Jacinto, la ausencia no tardó en llenarse de versiones. Primero fueron murmullos suaves, casi respetuosos, luego, certezas inventadas, que Efraín se había quedado en el norte, que había conocido a otra mujer, que no pensaba volver. Lucía escuchaba sin discutir. Aprendió que negar rumores era como echar agua al polvo, solo levantaba más nube. Prefería guardar silencio, aunque por dentro algo se le resquebrajara despacio. La muerte de don Mateo llegó una tarde de calor espeso. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió, solo que el viejo se fue sin despedirse, sin cartas, sin su hijo al lado. Lucía acompañó a la familia en el entierro, sostuvo la mano de la madre de Efraín y rezó en silencio. Esa noche, sentada en su cuarto, entendió que había pérdidas que no pedían permiso. Pensó en Efraín y por primera vez se preguntó si él sabría. La respuesta la dejó vacía. Del otro lado, Efraín se enteró tarde, mal y por boca ajena. La noticia le cayó como un derrumbe interno. No lloró, no gritó, simplemente se quedó inmóvil, con la culpa apretándole el pecho hasta dejarlo sin aire. Había fallado en todo. No volvió, no ayudó, no estuvo. Cada recuerdo se convirtió en reproche. Pensó que ya no tenía derecho a regresar, que su presencia solo traería más dolor. La vergüenza se volvió una excusa cómoda para no enfrentar lo que había perdido. En el pueblo, el tiempo siguió su curso, y en ese curso apareció Samuel, primo de Efraín. No era un hombre malo, pero sí atento, constante, oportuno. Comenzó a pasar por la escuela por casualidad, a ofrecer ayuda con los bancos rotos, a llevar libros que decía haber encontrado. No hablaba de Efraín, nunca lo mencionaba. Su estrategia no era la mentira directa, sino la presencia insistente. Estaba ahí cuando Lucía salía cansada, ahí cuando regresaba sola, ahí cuando el silencio se volvía demasiado largo. Lucía no lo rechazó de inmediato, tampoco lo aceptó. Agradecía los gestos, las conversaciones breves, la compañía sin exigencias. A veces se sorprendía riendo, y luego se reprochaba. No dudaba por falta de amor hacia Efraín, dudaba por agotamiento. Esperar también cansa, creer sin señales agota. El tiempo empezó a desgastar lo que la distancia no había logrado romper. El giro inesperado llegó una tarde cualquiera, cuando Lucía encontró entre los papeles viejos de la escuela una carta arrugada. No era nueva, tenía fecha de meses atrás. Reconoció la letra al instante. Era de Efraín. 2 párrafos simples, torpes, llenos de intención. Estoy vivo, no estoy bien, pero pienso en ti. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué esa carta había llegado allí? ¿Quién la había guardado? Esa noche, sin decir nada, fue a la casa de la madre de Efraín. Tocó la puerta con el corazón acelerado. La mujer la miró confundida cuando le mostró la carta. Juró no haberla visto nunca. Desde el fondo del patio, Samuel observó la escena. Su silencio se volvió sospecha. Lucía entendió de golpe. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo una certeza amarga. Alguien había decidido por ellos. Samuel fue confrontado días después. No negó del todo. Admitió que había retenido algunas cosas, que lo hizo porque creía que Efraín no volvería, porque pensó que Lucía merecía seguir adelante. No pidió perdón, dijo que había sido por amor. Lucía lo escuchó con una calma que dolía más que cualquier reproche. Esa misma calma con la que entendió que algo se había roto sin hacer ruido, pero no estaba perdido. Esa noche, Lucía volvió a esperar. No cartas, no promesas, esperó decisiones. Y muy lejos de allí, Efraín, con la culpa todavía ardiendo, empezó a sentir que el silencio ya no lo protegía. Algo lo llamaba de regreso. Y esta vez, no era el tren, era la verdad. Efraín volvió sin aviso. Una tarde de lluvia fina, que parecía borrar los bordes del pueblo. San Jacinto lo recibió con el mismo polvo de siempre,
ahora convertido en barro, y con miradas que reconocían sin preguntar. Llevaba una mochila ligera, casi vacía, y el corazón pesado de quien regresa sin triunfos que mostrar. Bajó del autobús y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a cosas pendientes. No buscó a Lucía, no todavía. Caminó primero hacia el cementerio, como quien debe saldar una deuda antes de pronunciar cualquier palabra. La tumba de su padre estaba al fondo, sencilla, con una cruz de madera y el nombre escrito a mano. Efraín se arrodilló sin prisa. No pidió perdón en voz alta, no prometió nada. Se quedó ahí, dejando que la lluvia mojara su camisa y que el silencio hiciera lo suyo. Pensó en las veces que imaginó volver para mostrarle resultados, dinero, alivio. Volvía, en cambio, con la verdad desnuda. Y esa verdad le dolía, pero ya no le pesaba como antes. Desde el cementerio caminó hasta la escuela. El edificio seguía en pie, con la pintura descascarada y las ventanas abiertas. Escuchó risas de niños y el roce de una escoba contra el piso. Se detuvo frente a la puerta. No sabía si tocar o irse. Fue entonces cuando Lucía lo vio. Ella estaba en el umbral, con un cuaderno bajo el brazo. Lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera imaginado tantas veces que el encuentro ya no podía descolocarla. No sonrió de inmediato. Tampoco frunció el ceño. Sus ojos recorrieron a Efraín con una calma nueva, distinta a la que él recordaba. Se quedaron así, unos segundos largos, suficientes para entender que el reencuentro no sería una escena de alivio fácil. Volví, dijo él, sin adornos. Lo veo, respondió ella, con una voz firme que no escondía nada. Caminaron hasta la banquita de madera. Hablaron sin reproches, solo con verdades. Efraín contó lo que pudo: el trabajo, el engaño, la redada, la muerte que llegó tarde a sus oídos. No se justificó. Lucía escuchó, y cuando habló, no pidió explicaciones. Dijo lo que había pasado en el pueblo, los rumores, la carta retenida, el cansancio. Dijo que esperó, pero que aprender a esperar no era lo mismo que quedarse quieta. No retomaron el pasado. No se prometieron recuperar el tiempo perdido. Decidieron empezar distinto, sin grandilocuencias, sin fechas, sin juramentos. Acordaron caminar juntos, ver qué quedaba en pie y qué había que reconstruir. Esa noche, Efraín durmió en la casa de su madre. Al amanecer, el silbido del tren volvió a escucharse, pero ya no lo atravesó como antes. El giro llegó semanas después, cuando Samuel regresó al pueblo. No venía a pedir perdón, venía a irse. Se presentó ante Efraín con los ojos cansados y una mochila más pesada que la suya. Dijo que había conseguido trabajo lejos, que no soportaba el peso de lo que había hecho. Efraín lo escuchó en silencio. No hubo golpes ni amenazas, solo una frase corta: que te vaya bien, dijo. Ojalá encuentres lo que aquí perdiste. Samuel asintió y se fue. El pueblo volvió a acomodarse. Los meses siguientes no fueron fáciles ni espectaculares. Efraín trabajó donde pudo. Lucía siguió enseñando. Un día, revisando un cuarto olvidado de la escuela, encontraron cajas de libros donados, viejos, subrayados, con historias que nadie estaba leyendo. La idea nació sin ceremonias: abrir una pequeña biblioteca comunitaria, un lugar para que los niños leyeran, para que los adultos se sentaran a descansar, para que el silencio tuviera páginas. No se casaron, no porque no se amaran, sino porque entendieron que el amor también puede construir sin firmar papeles. Pintaron paredes, arreglaron estantes, pidieron donaciones. La biblioteca abrió un domingo por la tarde. No hubo discurso, hubo café, pan y manos pasando libros. Un día, mientras Efraín acomodaba una repisa, Lucía se le acercó con un cuaderno. En la primera página había escrito una dedicatoria nueva. No decía "regresa siendo tú", decía "quédate y caminemos". Efraín sonrió. Afuera, el tren pasó sin que nadie lo mirara. Y por primera vez, no hizo falta. Porque habían entendido que el amor no siempre espera. A veces camina al lado cuando se regresa a tiempo.